Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en qué hora ya nos están viendo, que tengan cada uno un cordial saludo. También a recordarles que si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita, así para que estén atentos a nuestros cursos que nosotros estamos subiendo a nuestro YouTube. Para ello, esta oportunidad va a ser el tema de secciones transversales, como ¿no? que es un ensamble por tipo de material. Para ello lo que nos vamos a dirigir en inicio y en el icono lo que es ensamble, deslizamos y crear ensamble. Seleccionamos y nos visualiza esta ventana. En esta ventana lo que vamos a escribir en donde dice nombre, vamos a escribir material suelta. Material suelta. Ya, en la descripción lo dejamos por defecto o si no hacemos una descripción, depende de cada uno, no afecta a ninguno. Ya el civil nos trae un estilo de ensamble, los estilos ahí, pero lo vamos a dejar por defecto. Seguidamente un OK y nos dice que en qué espacio queremos crear el ensamble. En este caso al pie del perfil longitudinal y las bandas, ¿no? Ok, ahí está el ensamble. Para ello que tenemos que tener en cuenta antes de diseñar si es que vamos a hacer una carretera pavimentada o una carretera no pavimentada. Pero en este caso les voy a dar un ejemplo sobre la carretera pavimentada, porque nos vamos a dirigir más en lo que es carretera no pavimentada, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo en este momento, carretera pavimentada. Para ello lo que nos vamos a ir a activar el icono de las propiedades de ensamble. Para ello está en el inicio y en este icono donde dice Tops Panels, ¿no? Seleccionamos y nos visualiza esta ventana. Pero en todo caso vamos un control +3, también nos visualiza, son dos módulos por donde nosotros vamos a estar activando. Para ello nos vamos en la pestaña lo que es el carril, nos vamos a dirigir en el icono de Left From, nos seleccionamos y nos dice que vamos a activar, si es que vamos a activar el lado derecho o el lado izquierdo. Para este caso vamos a activar el lado derecho, damos clic, ahí está el carril. Seguidamente vamos a estar insertando lo que es la verba. Para la verba nos vamos a dirigir sólido. En el primer icono deslizamos, hacemos un clic y nos hacemos la verba del lado derecho. Hacemos un clic. Ahora, seguidamente vamos a seguir el talud. Para el talud lo que vamos a ir es aquí en lo que es Basic y lo que es Basic de talud. Seleccionamos y en el círculo hacemos un clic y ahí nos aparece el talud. Ahora, seguidamente vamos a estar configurando las propiedades. Cerramos esto. Vamos a estar configurando las propiedades del carril. Para ello lo que vamos a hacer, seleccionamos ante clic derecho y subpropiedades. En esta ventana nos visualiza y en esta ventana nos dirigimos en la pestaña en lo que es parámetros, ¿no? Primera opción donde dice line, lado derecho, ¿no? De cuántos metros. Estos datos va a variar de acuerdo al diseño que nosotros estamos realizando. Tal vez deseamos, ¿no? Un carril que sea de 3 metros, ¿no? O tal vez que sea de más, de doble carril, de un carril. Va a variar de cómo lo estamos diseñando, de qué, ¿no? Para qué tipo de carretera lo estamos diseñando. Va a variar estos datos, pero en este caso vamos con un ejemplo. Vamos a poner uno de 3 metros en el lado izquierdo. Ahora vamos a activar los peraltes, ¿no? En este caso para automáticamente nos corrija los peraltes. Ya deslizamos ya, y nos aparece esta ventana. En esta ventana lo que vamos a dirigir, deslizamos una vez más y nos vamos a dirigir en lo que es el carril exterior derecho. Damos un clic, seguidamente un OK. Ya en lo que es default stop, no, esta ahora está con -2. En este caso lo vamos a poner por norma -2.5, doble clic, -2.5. ya seguidamente en el pavimento 1 está 0.25, en el pavimento 2 0.025, lo vamos a dejar a efecto. Ahora los bases, en este caso no vamos a tener en cuenta que por aquí tengo un ejemplo que es la foto del pavimento. Tenemos tanto la carpeta que tiene la carga y la base, la subbase, el subrasante. Ya teniendo en cuenta los
del pavimento, qué partes, cuántos detalles tienen, no teniendo en cuenta, vamos a modificar en esta parte, ¿no? En lo que es el parámetro, en lo que es parámetros del carril. Ahora, como el pavimento 1 le vamos a dejar por defecto su base, vamos a poner 0.05 y ahora su base vamos a poner 0.10 centímetros. Eso es todo lo que vamos a hacer. Seguidamente aplicamos y aceptamos. Configurando lo que es la berma, para ello lo que vamos a hacer, seleccionamos la berma, ante clic derecho, subasamble de propiedades, ya, y nos vamos en lo que es parámetros. Ya, ahora lo que dice es el lado derecho, ¿no? En el lado derecho vamos a poner 0.5 centímetros. En el peralte vamos a activarlo, seleccionamos con un clic y nos visualiza esta ventana, deslizamos y nos vamos lo que es carril exterior derecho, seguidamente un OK, ¿no? El bombeo, ¿no? El bombeo del top vamos a poner lo que es -4, el talud vamos a poner 1 en 1, ya. Ahora lo que es su base, ¿no? Vamos también, su base del bombeo vamos a estar poniendo -4, el pavimento 1, el pavimento 2 lo vamos a dejar por defecto, en lo que es base vamos a estar poniendo 0.05, seguidamente en su base vamos a poner 0.10 centímetros. Ahora eso es todo, le damos un aplicamos y aceptamos. Ahí vemos que ya no está configurando. Por último tenemos lo que es el talud de corte y el talud de relleno. Seleccionamos el talud ante clic derecho y nos vamos en lo que es subasamble de propiedades. Ya, damos un clic, nos visualiza esta ventana. En esta ventana lo que vamos a ir, lo que es para parámetros, ya, donde dice talud de relleno vamos a poner 0.5 y en el talud de corte ponemos 0.5, el talud de relleno ponemos 1 en 1 de talud, ¿no? En lo que es forets lope vamos a poner un talud de 1 en 1, ya. Ahora lo que dice forts lift, esa es la altura de la talud. Por aquí tengo un ejemplo, en este caso es la altura de, por ejemplo, es la altura de 0.30, ¿no? Este dato puede variar, puede ser 40, puede ser 50 centímetros, puede variar, ¿no? Esto es variable, no es acuerdo como que estamos diseñando, ¿no? Por el tipo de material. En este caso vamos a poner como ejemplo, vamos a poner 0.30, ya. Seguidamente donde dice este es el bottom width, es el ancho del talud, es el ancho de este talud, por ejemplo, es el ancho de este talud, en este caso es 0. Si estuviera fue 30 centímetros o 20 centímetros, esto llegaría a este punto y subiría, pero en este caso es 0 para que quede en esta forma de triángulo, o tal vez vamos a hacer un rectángulo, ¿no? Para este caso triángulo es el ancho de base, por este caso va a ser 0. Ahora el talud del lado derecho va a ser 1 en 1, el ancho, la altura va a ser 0.30 centímetros, ya. Ahora eso es todo lo que podemos hacer en este parámetro del talud. Seguidamente le vamos a dar un aplicar y un aceptar. Vemos que allí tenemos el parámetro del carril pavimentado, pero en este caso vamos a configurar para una carretera no pavimentada. Vamos a estar trabajando en una carretera no pavimentada. Para ello lo que vamos a ir, seleccionamos el carril, ante clic derecho nos vamos en sus propiedades, nos vamos en lo que es parámetros, el ancho del carril de 3 metros o puede ser de 4 metros, de 5 metros, de acuerdo como qué tipo de carretera lo estamos diseñando. Este dato, como les vuelvo a repetir, siempre va a variar. Talud lo dejamos ahí por defecto. En lo que es pavimento 1, el pavimento 2 vamos a poner 0,
el pavimento 2 también vamos a poner 0, el subbase también vamos a poner 0 y subrasante vamos a poner lo que es 0. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a una carretera no pavimentada. Si hubiéramos trabajado carretera pavimentada, lo hubiéramos dejado tal como está, o tal vez hubiéramos cambiado por estos datos que varían. En este caso lo vamos a dejar ahí, aplicamos y seguidamente aceptamos. Vemos. Igualmente vamos en lo que es la berma, seleccionamos ante clic derecho, propiedades, parámetros, y en el pavimento 1 ponemos lo que es 0, en el pavimento 2 ponemos lo que es 0, en lo que es base ponemos 0 y subbase ponemos 0. Seguidamente le damos un aplicar y un aceptar. Bueno, los taludes, el corte y relleno está bien ahí, no afecta nada. Ahora para el lado izquierdo, ¿cómo vamos a hacer? Para el lado izquierdo lo que simplemente vamos a hacer es seleccionamos los carriles, la berma y los taludes y nos dirigimos acá a lo que es mirror, hacemos un clic y nos dice en el ensamble que nos falta, en qué lado queremos que sea, ¿no? Es un espejo que se va a hacer al lado del derecho, al lado izquierdo, para este caso al lado izquierdo, acá hacemos un clic. Ok, ahí tenemos ya los carriles para el lado derecho. Ahora, esto es para material suelto. Lo que vamos a hacer ahora es el roca suelta, ahí la roca fina que nos falta. Para ello lo que vamos a hacer roca suelta, nos dirigimos en el inicio, asamble, crear asamble. En esta ventana que nos aparece ponemos lo que es roca suelta. Seguidamente los estilos del civil que nos vienen por defecto le dejamos ahí tal como está, hacemos un ok, hacemos un clic, ya ahí vemos, ¿no? Ahí estamos para roca suelta. Para ello lo que vamos a hacer en las propiedades asamble, nos dirigimos en lo que es el carril, ya lo activamos el lame from, activamos, ya nos dice que activemos al lado al lado derecho, hacemos un clic, ya ahí está el carril. Ahora nos toca lo que es la berma, ¿no? La berma, para ello lo que vamos sólido, el primer icono, hacemos clic en el primer círculo, le hacemos otro clic, ¿no? Seleccionamos ahí, clic, ahí está la berma. Por último lo que vamos a seleccionar es el talud, para ello lo que más basic de talud, nos dice, ubicamos los puntos, selecciona el margen del punto, seleccionamos el círculo, ahí está el talud, ¿no? Ok, vamos a editar las propiedades. Para ello lo que vamos a hacer está aquí en carril, seleccionamos carril, subasamble de propiedades, nos vamos en lo que es parámetros, ya en el lado izquierdo va a ser 3 metros y seguidamente activamos el bombeo, activamos el super elevation show, seleccionamos, visualizamos esta ventana, deslizamos y nos vamos a lo que es carril exterior derecho, pongo ok. Bueno, seguidamente en lo que es bombeo va a ser menos 2.5, en lo que es el pavimento 1 vamos a poner 0, en el pavimento 2 vamos a poner 0. Estos datos va a variar, ¿no? Como les digo, va a variar de acuerdo al diseño de la carretera, lo que estamos realizando. En los bases también vamos a poner 0, su base ponemos 0, seguidamente le damos un aplicar y un aceptar, ¿no? La berma también lo vamos a hacer igualmente, seleccionamos la berma, ante clic derecho, subasamble de propiedades, y nos dirigimos en la pestaña del parámetro, en los que es el lado derecho, el ancho vamos a poner 0.50 centímetros, en lo que es el peralte vamos a activarlo, seleccionamos, nos activa esta ventana, deslizamos y lo que es carril exterior derecho activamos y seguidamente un ok, ¿no? En lo que es el bombeo ponemos lo que es menos 4,
menos 4. Ya el talud vamos a poner 1. En lo que es pendiente de su base también va a ser menos 4. El pavimento 1, como no vas a utilizar el pavimento, es carretera no pavimentada, vamos a poner 0. En pavimento 2 igualmente, base también igualmente 0 y su base igualmente 0. Eso es todo lo que vamos a hacer. Seguidamente vamos a aplicar y aceptar. Ahí está la berma. Ahora seguidamente vamos a activar el talud. Seleccionamos el talud, seguidamente anticlic derecho, su base de propiedades, parámetro. En lo que es corte vamos a poner 0.20. un talud va 1 en 1. El talud Forex Lope 1 en 1 también 1 en 1. Ahora la altura del talud va a ser 0.030 centímetros. La base del talud va a ser de 0. Ahora el lado derecho, el lado izquierdo del bombeo va a ser 1 en 1. Ahora lo que es el ancho, el alto de la berma, del talud va a ser 0.30. ya, esto es todo lo que vamos a hacer en este talud. Lo que es de talud de altura de talud, no puede variar estos datos. Puede ser que el lado izquierdo sea de 30 o el lado derecho que sea de 40, ¿no? Puede variar mucho, de acuerdo a cómo lo vamos a diseñar. Bueno, seguidamente le damos un aplicar y seguidamente un aceptar, ¿no? Ahora para hacer el lado izquierdo lo que vamos a hacer es seleccionamos tanto el talud, la berma, el carril. Ya nos dirigimos en el icono de mirror, seleccionamos mirror, ¿no? Hacemos un clic al lado izquierdo, ahí estamos ya en lo que es el ensamble de mate de roca suelta. Ahora seguidamente vamos a hacer para lo que es roca fina. Para ello lo que vamos a ir en el ensamble, deslizamos crear un ensamble, nos visualiza esta ventana, vamos a hacer ya roca fina. Ya, roca fina. En la descripción, como les decía, lo dejamos por defecto. Ya en los estilos también lo dejamos por defecto. Clic, ok. Ahora un espacio donde lo que podemos ponerlo. Clic, ahí vemos. Nos dirigimos lo que es carril. En Label Flow seleccionamos. Ya seleccionamos y nos indica que vamos a activar, si vamos a activar el lado izquierdo o vamos a activar el lado derecho. En este caso vamos a activar el lado derecho. Seleccionamos. Ahí está el carril. Ahora nos vamos a activar lo que es la berma. Nos vamos en los sólidos, seleccionamos el primer icono, hacemos un clic en el primer círculo, clic, ya, ahí está la berma, vemos la berma. Y ahora por último nos vamos basic para el talud, basic store de talud, ¿no? Seleccionamos y nos aparece en el mouse, ¿no? Un cuadradito, ya en el círculo hacemos un clic, ahí vemos el talud. Ahora vamos a configurarlo, seleccionamos el carril, anticlic derecho, propiedades ensamble, los parámetros, y en este caso lo que es ancho al lado izquierdo, vamos de carril, vamos a hacer 3 metros, vamos a activar lo que es el peralte, seleccionamos, deslizamos, y lo que es activamos lo que es carril exterior derecho, un ok, ¿no? Lo que son peraltes. Bueno, el bombeo va a ser de menos 2.5 y el pavimento 1 va a ser 0, el pavimento 2 igualmente 0, base del pavimento va a ser 0, su base va a ser 0. Eso es todo. Vamos a dar un aplicar y un aceptar. Ahora lo que es la berma, seleccionamos la berma y ante clic derecho, subpropiedades, nos aparece esta ventana, nos vamos en lo que es parámetro, luz de corte, vamos a poner 0.10, en lo que es relleno vamos a poner 1,
ya el talud va a ser de 1, el de ancho del talud se va a poner 0.30, el lado derecho el talud va a ser de 1, la altura va a ser de 0.30. Quiero explicar lo que este talud puede variar, tanto izquierda puede ser que sea de 30 y la derecha puede ser de 40 o de 50, es dependiendo cómo lo diseñamos. La carretera se va a estar variando, estos datos pueden variar, no hay ningún problema. Ok, seguidamente vamos a seguir en lo que es ahora seguidamente lo vamos a dar un aplicar y un aceptar. Ya ahí vemos. Ahora para seleccionar el lado izquierdo vamos a seleccionar tanto el talud como la berma y el carril. Seguidamente nos vamos a ir lo que es el mirror, el icono de mirror, le damos un clic y activamos el asamble pero lado izquierdo. Hacemos un clic, ahí vemos que ya nos aparece. Acá tanto tenemos lo que es material suelta, roca suelta y roca fina, ¿no? En esto, bueno, sería todo en el día de clase. Para la próxima vamos a estar continuando sobre las secciones transversales de cómo vamos a estar sacando por parte, tanto en qué zona o en qué parte de kilometraje tenemos tanto roca suelta como también roca fina, ¿no? O material suelta. No vamos a estar explicando en qué zonas se están encontrando esos tipos de materiales. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden de compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita así para que estén atentos a nuestros videos que siempre estamos subiendo cada día. Que tengan un buen día y un cordial saludo a cada uno de ustedes. Chao, chao.